Estos cuentos que vas a escuchar fueron escritos por Marta Kozmin, una escritora rumana que escribió para los niños con mucha imaginación, porque los niños como tú tienen mucha imaginación. La imaginación, imaginarnos cosas, es muy bueno. Fíjate si es bueno que esta escritora tenía tanta que tuvo que escribir un libro de cuentos que se titula El sastre de cuentos. ¿Tú sabes lo que es un sastre? Pues un sastre es una persona que crea ropa de vestir y que la confecciona exactamente a tu medida, según tus preferencias. En este cuento se habla de un viejecito que es sastre, pero no de ropa, sino de cuentos. Él crea muchos cuentos de todos los colores, de todas las medidas, largos, cortos, y que primero los imagina, luego los dibuja, luego los corta y cuando están listos los hace volar para que lleguen a los oídos de los niños. Escuchemos entonces lo que aprendió el niño de este cuento con el señor sastre. Había una vez un niñito que estaba triste, pero muy triste, porque todos sus hermanos y hermanas sabían inventar cuentos y él no. Todas las noches, después que la madre apagaba la luz y se iba a su habitación, uno de los niños empezaba un cuento y no se dormía nadie hasta que éste no llegaba a su fin. Una vez a la semana le tocaba al niño más pequeñito, pero a pesar de que se atormentaba durante 6 días pensando en lo que contaría el séptimo, nunca encontraba nada que contar y su hermana mayor tenía que ocupar su lugar. Había tratado de aprenderse algunos cuentos de memoria, de esos que se publican en los libros, pero sus hermanos se los sabían todos y lo interrumpían a gritos. «Queremos un cuento nuevo, completamente nuevo», decían. Un día, mientras sus hermanos y hermanas jugaban fuera, contentos, el niño estaba en la casa amargado, porque esa noche le tocaba de nuevo su turno para contar y no se le ocurría nada. Ese día, precisamente cuando estaba solito en la cocina, oyó de pronto que se abría la puerta y en el umbral apareció un caballo blanco con 2 alas verdes de perejil. «¿Por qué estás tan triste, niño?», preguntó amablemente el caballo. «¿Y cómo no estarlo?», respondió el niño. «Esta noche me toca hacer un cuento y no me sé ninguno». «Ven conmigo», dijo el caballo. «Yo tengo un amigo que tal vez te saque de este apuro. Él es sastre de cuentos». «¿Sastre de cuentos? Nunca había oído algo semejante», dijo el niño asombrado. «Este también es un oficio necesario», respondió el caballo. «Vamos, móntate en mi lomo». El niño, sin pensarlo 2 veces, se montó y de repente se encontró volando sobre un bosque. Los cascos del caballo chocaban por aquí y por allá con las copas de los árboles, hasta que se bajaron en una pradera de campanillas azules. A un lado se veía una casita de madera con el techo puntiagudo hecho con tablillas de pino. En el portal trabajaba el guardabosques, que llevaba al cuello una cadena de cobre. «El sastre de cuentos», gritó el niñito sin esperar más y saltó sobre la hierba. Pero, ¿qué le pasaba? En cuanto saltó del caballo, empezó a ponerse chiquitico. Ahora las campanillas azules le parecían tan grandes como si fueran álamos, y a su lado rondaban casi tan grandes como él los laboriosos insectos del bosque. ¿A dónde ir? La casita y el sastre habían desaparecido. No se la veían por ninguna parte. Cerca de allí comía una mariquita. «Voy a montarme sobre ella», se dijo el niñito, y en cuanto se montó, la mariquita alzó el vuelo.
¿A dónde me llevas?, le susurró el niño. A ver al sastre de cuentos, le contestó la mariquita, y descendió sobre una llanura cubierta de césped, como una gran alfombra verde y amapolas rojas. Cerca de allí vio un molino de viento que movía sus aspas, y junto a este estaba con la ropa blanca de harina el molinero. Llevaba al cuello una cadena de plata y unas tijeras, también de plata. Impaciente, el niñito saltó a la hierba, pero apenas había puesto un pie en el suelo cuando su cuerpo comenzó a estirarse y a crecer hasta que en poco tiempo la montaña sobre la cual estaba parado parecía un pequeño montecito. Ahora podía tocar con sus frentes una nube enorme. El niño se asustó y le suplicó a la nube: «Por favor, nube, llévame de aquí». La nube parecía que solo se mecía, pero corría tan rápidamente que llegó al desierto en un minuto. Allí, inesperadamente, la nube soltó al viajero. Ahora el niño ya no era tan chiquito ni tan grande, era del tamaño con que había salido de su casa. Frente a él, sentado en el suelo, con los pies cruzados, estaba un viejecito arrugado y amarillo como el desierto que lo rodeaba, con una cadena al cuello de la que colgaba una tijera de oro. «Has llegado hasta el sastre de cuentos», le dijo bajito la nube mientras se alejaba. «Si logras que te dirija una sola mirada, llegarás a ser un maestro como él». El niñito se quedó allí hasta la puesta del sol, pero concentrado en su trabajo, el viejecito ni siquiera se percató de su presencia. Con la punta de las tijeras dibujaba en la arena diversas figuras: dragones que echaban fuego por la nariz y tenían cabezas de oveja, odaliscas con las cabezas escondidas entre las olas, emperadores que empuñaban espadas, palacios sumergidos en el fondo del mar, brujas en carrozas tiradas por ratones, príncipes y princesas, ricos y pobres, peces encantados con coronas en la cabeza, ogros con bocas de oreja a oreja, viejos, viejas y niños, mariposas, conchas, piedras, jardines, fuentes y montes. Dibujaba y dibujaba sobre la arena, luego la empezaba a cortar con las tijeras y todos los dibujos que había hecho se desprendían, flotaban durante unos momentos hasta que partían lentamente unos tras otros como caravanas silenciosas hasta desaparecer entre las nubes. Tras ellos, la arena cortada volvía a su lugar, pero como si no hubiera ocurrido nada. Poco a poco el desierto comenzó a cubrirse de un destello azuloso. Entonces el viejecito se quedó inmóvil como petrificado y cerró los ojos. «Ya está oscureciendo y el viejecito se ha quedado dormido», se dijo el niño. «Tengo que regresar a mi casa». En cuanto hubo dicho estas palabras, apareció el caballo con alas de perejil que sin decir una palabra lo llevó de regreso a su casa. Pero por la noche, cuando le tocó su turno de narrar un cuento, el niñito no podía hablar y nuevamente su hermana mayor tuvo que sacarlo del apuro. Pasaron 6 días sin que sucediera nada. ¿Quién sabe por dónde andaba el caballo con alas de perejil? Todos sus hermanos jugaban fuera y el niñito deambulaba triste por la casa. «¿Por qué estás tan triste, niñito?», oyó de pronto, y luego un relincho. «¿Y cómo no voy a estarlo?», le respondió el niño al caballo. «El sastre de cuentos ni siquiera se fijó en mí y esta noche me toca de nuevo hacer un cuento». «Volvamos otra vez, a lo mejor ahora tienes más suerte», le dijo el caballo. Esta vez no confrontaron ningún tipo de problema. Pasaron volando sobre la pradera de campanillas azules, divisaron la loma donde se encontraba el molino de viento y llegaron derechito al desierto.
La arena todavía estaba caliente y el viejecito cortaba con sus tijeras de oro sin prestarle atención a los recién llegados. Aparecían caravanas de gigantes y enanitos, dragones, elefantes, emperadores que se elevaban lentamente sobre las nubes y se alejaban serenos. El niño hubiera querido hablar con el viejito, pero temía molestarlo. Además, no se cansaba de mirar lo que hacían sus manos, pero oscurecía y el caballo de Perejil regresó. Ya es de noche, le dijo el caballo. ¿Por fin te ha visto el maestro? ¿Se ha percatado que esperas aquí? Pero el viejito se había quedado dormido y ahora parecía de barro. No, suspiró con pena el niño y se montó en el caballo. Y una vez más no pudo contarles nada a sus hermanos. Durante todo un año, cada 6 días voló el caballo con alas de perejil. El viejito inventaba unos cuentos maravillosos, pero no quería saber nada del niño. Hoy viajaremos juntos por última vez, le dijo con tristeza el caballo. Ya no podré volver a viajar contigo. Espera, se me ha ocurrido algo. Llevaré las tijeras de mi madre, dijo el niño y se montó. Encontraron al viejecito trabajando desde muy temprano, como acostumbraba. Dibujaba con la punta de las tijeras de oro y cortaba sin cesar. Las caravanas de cuentos partían unas tras otras a lo lejos y el viejecito ni siquiera levantaba la vista. Silencioso, el niño sacó sus tijeras. No eran mágicas ni de oro, pero sin pensar más en el sastre, comenzó a trabajar. Dibujó en la arena un árbol grande y frondoso. Luego, en la rama más alta, dibujó un palacio con 3 ventanas y en cada una de ellas una niña. Por el tronco del árbol trepaba un niñito, pero el palacio estaba custodiado por un león con muchas cabezas. Muy bien, dijo de pronto con voz profunda el sastre de cuentos, y se volvió hacia el niñito. Desde hoy, tú también serás sastre como yo. Solo quiero que sepas algo. Para hacer cuentos, para crear, tienes que usar tus propias tijeras. Quiero decir, tu propia imaginación. Ya en el desierto había anochecido. El viejecito cerró los párpados y se durmió. Las figuras dibujadas por el niño se elevaban lentamente y su polvo dorado se perdía en el horizonte. Dijo el caballo con las alas de perejil, creo que has logrado lo que tanto deseabas. El niño se sentía tan aturdido que no podía responderle. Montó silencioso y se marcharon a la casa, guiados por las estrellas. El niño sentía una fuerza inexplicable, pero también una sorpresa indescriptible. Pensaba en aquel extraño viejecito, en las caravanas doradas que salían unas tras otras sin saber hasta dónde iban. Desde ese día, el niñito comenzó a contarles a sus hermanos los más bonitos cuentos que ellos habían escuchado jamás. Nunca más tuvo miedo de contar historias, porque había aprendido a usar su imaginación. Y es que los cuentos nacen siempre de la imaginación. Imaginar es como dibujar cosas pero con la mente. Y si queremos, podemos convertirlos luego en cuentos. Cada uno de nosotros puede imaginar cosas, dibujarlas en la mente y convertirlas en cuentos. Eso es algo que podemos aprender, pero que tenemos que hacer solos, porque nuestra imaginación es solo nuestra. Eso fue lo que aprendió el niño de este cuento después de muchas visitas al sastre.
comprendió que cada uno tiene que crear con su propia imaginación, dibujar cosas con la mente y crear. Este ha sido el cuento del día de hoy. Espero hayas entendido la importancia de tener tu propia imaginación. Y si quieres, puedes crear cuentos.